Nuestra segunda unidad está centrada en el problema de la interpretación del derecho. Como había anotado previamente, nosotros no podemos aplicar el derecho sin una previa interpretación, con lo cual la interpretación resulta siendo un asunto extremadamente importante, ¿no? Para poder desarrollar esta unidad quiero hacer hincapié en lo siguiente, ¿no? Al inicio de la unidad 1 indicamos que hay dos teorías del derecho que pugnan por ser la teoría adecuada, ¿no?, en estos tiempos. Una que es ya antigua, que es la teoría positivista, que mantiene su vigencia, y la otra que sería la teoría pospositivista del derecho, ¿no? Esta segunda es la que mencionamos, considera que el derecho es una práctica. La primera considera que el derecho es una cosa, es un objeto, ¿no?, un objeto para analizar, y en el otro lado una práctica para orientar, ¿no?, para conducir a un resultado, a una conclusión. Pues bien, es importante tomar nota de esta distinción entre el derecho objeto y el derecho práctica, porque no es lo mismo, o no va a ser lo mismo, hablar de interpretación del derecho como objeto que hablar de interpretación del derecho como práctica, ¿ok? En ese sentido vamos a considerar dos enfoques, o dos autores que siguen estos enfoques, como son el caso de Ricardo Guastini en el derecho como objeto y de Ronald Dworkin en el caso del derecho como práctica, ¿no? Guastini, que sería un exponente de la teoría positivista, realista, ¿no?, porque finalmente dice que el derecho es un objeto, una cosa, siguiendo pues estrictamente la tesis, ¿no?, de la ciencia, el método de la ciencia, ¿no?, que es la separación entre hecho y objeto, ¿no?, perdón, entre hecho y valor. Así que la ciencia se centra en hechos, no en valores. Y en el otro lado tendríamos justamente la teoría interpretativa de Dworkin, que asume que el derecho es una práctica, ¿no? El derecho es una práctica, el derecho es una actividad interpretativa, la práctica interpretativa, y como consecuencia de ello, pues, según Dworkin, el derecho tiene un fin, un propósito, ¿no?, con lo cual la interpretación debe de hacerse acorde a ese fin o ese propósito, ¿no?, tratar de llegar a obtener ese resultado, ¿no? Es decir, que mientras que una primera teoría que evaluaremos, que es la de Guastini, se trata de describir, ¿no?, lo que es la interpretación, en el otro caso, en la de Dworkin, diríamos cómo se debe de interpretar el derecho, ¿no? Como ven, son dos posiciones abiertamente diferenciadas, incluso entre ellas mismas también en un debate fuerte, porque finalmente, ¿no?, para Guastini, por ejemplo, no se podría hablar de una teoría interpretativa de carácter prescriptivo o normativo. Es decir, una teoría interpretativa no podría enseñar cómo interpretar el derecho, cómo se debe interpretar el derecho. Simplemente lo que hace una teoría interpretativa es brindarnos conocimientos sobre la realidad de la interpretación, ¿no?, sobre lo que significa interpretar el derecho, qué es interpretar el derecho. Perdón. En cambio, en el otro lado sí, ¿no?, podrían darnos orientaciones sobre la manera como se debe de interpretar el derecho, ¿no?, lo cual podría llevarnos también a decir, bueno, esta es la manera como debes de resolver un caso, orientándolo en esta dirección, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener, ¿no?, en claro estas distinciones entre la interpretación del derecho como objeto y la interpretación del derecho como práctica o como actividad. Es finalmente relevante tomar en cuenta esto porque finalmente, ¿no?, tenemos que reconocer que el problema interpretativo es un problema complejo, ¿no?, difícil, y por eso mismo es que es necesario, ¿no?, tener presente en primer lugar estos enfoques, ¿no?, estos dos enfoques del derecho. Vamos a comenzar con el caso de la interpretación del derecho como objeto, o sea, es decir, lo que propone el enfoque de la ciencia del derecho.
Y para empezar, ¿no?, debo decir que este enfoque es un enfoque que se ha ido nutriendo, ¿no?, de las corrientes analíticas. Guastini, ¿no?, como otros ¿no?, digamos, profesores de esta famosa escuela de Génova, han sido alimentados por la tradición analítica. ¿Qué significa esta tradición analítica en concreto, ¿no? Pues básicamente que el derecho está constituido por palabras o conceptos que tienen significados. Y como podemos tomar cualquier palabra, ¿no?, y ir al diccionario, veremos pues que estas tienen distintas acepciones, ¿no?, significados, ¿no? Así que los enfoques analíticos pues comienzan preguntándose por el significado de las palabras y lógicamente que cuando llegan a diferentes significados entonces comienzan a tener la necesidad de ordenar, ¿no?, de sistematizar todos estos significados a fin de conocer la realidad del objeto en análisis o en evaluación, ¿no? Por eso como que podemos, ¿no?, reconocer siempre en estos enfoques analíticos de la teoría del derecho en general, ¿no?, una serie de cuadros, ¿no?, de modelos, de clasificaciones, etcétera, ¿no? Porque a través de esas clasificaciones, de estos cuadros, de estos esquemas, ¿no?, vamos ordenando, ¿no?, vamos ordenando todo lo que son los diferentes significados que se van obteniendo, ¿no? Así que para empezar, ¿no?, esta realidad del lenguaje, dice Guastini, va a tener que conducirnos a un conjunto de ambigüedades en la temática interpretativa, ¿no? Para empezar, por ejemplo, si comenzamos con la palabra interpretar, ¿no?, entonces, o interpretación si quieren, ¿no?, podemos decir, bueno, ¿qué es la interpretación?, ¿no? Y en ese sentido, Guastini puede responder lo siguiente, ¿no? A veces la interpretación puede ser una actividad o a veces puede ser el resultado de dicha actividad, ¿no? Lo cual sería una primera ambigüedad, ¿no? La interpretación es la actividad, ¿no?, o la interpretación es el resultado de dicha actividad, ¿ok? Luego podemos también considerar lo siguiente, ¿no? Si es una actividad, ¿no?, ¿qué tipo de actividad puede ser esta, ¿no? Podría ser de pronto una actividad cognoscitiva, ¿no?, o sea, conocer el significado de un concepto, o puede ser también de pronto, como dirá Guastini, y esta será quizás la tesis que él siga, ¿no?, será más bien una actividad decisoria, ¿no? O sea, que no se trata de conocer, ¿no?, algo que de repente no resulta cognoscible, sino simplemente de decidir un significado, o sea, atribuirle a una palabra un sentido, y eso sería también interpretar, ¿no? O sea, ese tipo de actividad sería la interpretativa, ¿no?, una actividad decisoria. O sea que, en conclusión, podemos hablar de actividad cognoscitiva o actividad decisoria, pero ambas son evidentemente distintas y contrarias, ¿no?, entre sí, ¿no? Si pensamos, ¿no?, por ejemplo, en otras de las ambigüedades que menciona el profesor Ricardo Guastini, ¿no?, dice, por ejemplo, a veces significa atribuir significado a un texto, T significa S, y otras veces la calificación jurídica de un hecho. Entonces se distingue interpretación en abstracto, es decir, identificar la norma, y también hablamos de una interpretación en concreto, vale decir, subsumir un caso concreto en el ámbito de la aplicación de la norma. O sea, interesante aquí también por lo siguiente, ¿no?, porque cuando hablamos de interpretación no solamente nos vamos a referir al ámbito textual, ¿no?, el significado de un texto, de un concepto, ¿no?, de una disposición, sino también vamos a pensar en interpretación en un sentido fáctico, ¿no?, es decir, si se puede o no incluir, ¿no?, el hecho en una categoría, en una norma, en un universo, ¿no?, si se puede o no subsumir ese hecho, ¿no? Estamos hablando en ese sentido de una interpretación en concreto, y lo anterior corresponde a lo que se llamaría una interpretación en abstracto, ¿no? O
O sea que se puede hablar de una y de otra a la vez, ¿no? Vamos a ir también, ¿no? Conociendo también algunas otras ambigüedades, ¿no? Esta que ya había adelantado hace un momento dice, tercera ambigüedad, a veces es un acto de conocimiento o un acto de decisión, ¿no? Esto da pie justamente a dos teorías interpretativas, ¿no? La teoría cognoscitivista y la teoría más bien escéptica, ¿no? O sea, en un caso, ¿no?, se trata de llegar a ¿no?, deducir el sentido, ¿no?, del texto ya en sí mismo, ¿no? Y en otro caso, más bien, como dije, es un acto de voluntad, ¿no?, de decisión, ¿no?, en todo caso, ¿no? Si tomamos a la norma como objeto, entonces, claro, igual también ahí surge la idea de, no, la pregunta más que la idea de, digamos, determinar qué cosa es lo que se conoce, ¿no? El texto en sí mismo como construcción del lenguaje, ¿no? O se conoce, pues, o se busca conocer cuál fue la intención del autor de ese objeto, ¿no?, del creador de ese objeto. O, por último, también si se busca conocer cuáles son los valores que están, digamos, implícitos en ese objeto, ¿no? Evidentemente, si pensamos en el tema de la intención, pues a veces puede resultar muy difícil saber, ¿no?, cuál fue la intención del autor de la norma, ¿no? Más aún si se sabe que las disposiciones son elaboradas a través de distintas negociaciones, ¿no? No necesariamente uno puede, incluso conociendo el diario de debates, ¿no?, saber cuál fue realmente la intención que estuvo detrás de esa norma, ¿no? Y por otro lado, si se sigue la perspectiva de los positivistas, pues finalmente también, ¿no?, los valores son inconmensurables, ¿no?, diversos, y por lo tanto nunca podríamos precisar el sentido, significado del valor que se le atribuye a esa disposición o norma, ¿no? Paradójicamente, más seguro podría ser el camino de conocer, ¿no?, el significado en términos de reglas del lenguaje, ¿no?, lo que podríamos llamar una interpretación gramatical o literal, ¿no? Empero, sabemos también que en estos tiempos esta forma de interpretación literal o gramatical ha quedado o está un poco desprestigiada, ¿no?, justamente por el énfasis que se da ahora en el tema de los valores y los principios en el derecho, ¿no? Bueno, continúo aquí con otras interpretaciones, ¿no?, que se van dando. El derecho es doblemente indeterminado, por un lado atañe al sistema como tal y por otro lado a cada uno de sus componentes, es decir, a cada norma, ¿no? Entonces también aquí vemos incluso un doble significado del derecho, ¿no? El derecho como sistema y el derecho como norma, ¿no?, por ejemplo. Ahora podríamos hablar también del derecho como derechos, etcétera, ¿no? Siempre diferentes significados. Y es importante la precisión del significado por una razón muy sencilla, ¿no? Porque si no identificamos el derecho, entonces ¿cómo podemos aplicarlo, ¿no? Una de las cosas que podría decir, ¿no?, en favor de la teoría, del conocimiento de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, incluso hasta de la historia del derecho, es que este tipo de materias nos ayudan a delimitar al derecho, ¿no?, a definir al derecho. Y esto es extremadamente importante porque, como dije, ¿no?, si yo lo uso el derecho de manera práctica, necesariamente tengo que saber cómo definirlo, cómo delimitarlo, cómo determinarlo. Y precisamente materias como estas sirven para que uno pueda tener más claridad en esa actividad de determinación, de delimitación del derecho, ¿no? Si yo no sé cuál es el derecho, si yo no lo identifico, ¿cómo lo puedo aplicar, ¿no? Evidentemente es tarea esencial la delimitación del derecho, ¿no? Y por eso los filósofos, ¿no?, los teóricos siempre se preguntan qué es el derecho y cosas como estas, ¿no? Pero no son preguntas al aire, sino simplemente son interrogantes que nos ayudan a trabajar